Bienvenidos de nuevo a la situación del show semanal, donde tus preguntas y nuestras respuestas ansiosas muestran lo jodido que está el mundo. Soy Simon Whistler, y esta semana vamos a profundizar en los crecientes problemas de personal de Ucrania, lo que significa para Kiev estar luchando tanto con el reclutamiento, y lo que significa para Moscú seguir sin lograr un avance contra un oponente con una grave escasez de infantería. Además de eso, tenemos una actualización sobre la guerra civil de Marmar, un análisis sobre el futuro de la guerra con drones, además de algunas otras respuestas más breves sobre varios temas relacionados con la guerra. Como siempre, las marcas de tiempo están abajo. Y ahora vamos a entrar en nuestro segmento más largo de la semana, la crisis de personal en Ucrania. La creciente crisis de personal en Ucrania. Y aquí está la pregunta de Parker Kimath. Tal vez, ¿puedes hablar sobre la deserción y la conscripción forzada en Ucrania y su impacto en su capacidad de lucha? Muy bien. Bueno, algunos de ustedes que están viendo esto quizá ya estén poniendo los ojos en blanco ante esa pregunta. Algunos incluso podrían estar gritándole a su teléfono: Simón, ¿por qué? ¿Por qué le das espacio a este argumento a favor de Rusia? La respuesta es simple. Le damos espacio porque es un asunto muy importante. Y si eres alguien que realmente espera que Ucrania prevalezca contra la guerra imperialista de conquista de Putin, entonces esta es una conversación a la que debes prestar atención, ¿de acuerdo? Desde la fallida contraofensiva de 2023, Ucrania ha estado plagada de problemas de personal. Si has estado siguiendo este canal por un tiempo, quizá recuerdes que una de nuestras principales críticas a la operación de Kursk fue que retiró tropas muy necesarias de las posiciones del frente, como Pokrovsk en el Donbass, donde, en teoría, se necesitaban mucho más. Tras la aventura de Kursk, esos problemas persisten y ahora son aún más graves. Así lo reportó el Kiev Independiente el mes pasado. Cito: mientras la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania entra en su cuarto otoño, el ejército ucraniano enfrenta una grave crisis de personal, sobre todo en la infantería. Fin de la cita. Ese mismo informe incluyó entrevistas con comandantes de batallón que informaron que a veces tenían menos de 10 soldados de infantería en condiciones de combate en todo su batallón. ¿Conductores o pilotos de drones? Sí, pero hombres capaces de mantener una posición en el frente. Había pocos. No solo el Kiev Independiente lo señaló. En su Substack, Emiratus, el profesor de estudios de guerra en el King's College de Londres, Lawrence Friedman, ha estimado que a Ucrania le faltan unos 100,000 soldados. Esa es una cifra que coincide bastante bien con las estadísticas conocidas sobre deserciones. El medio Pravda de Ucrania obtuvo archivos de la oficina del fiscal general que mostraban que más de 110,000 soldados abandonaron sus puestos sin permiso entre enero y julio de este año. Aunque varios regresaron tras la amnistía por deserción, las estadísticas indican que sigue siendo un problema importante. No solo Kiev sufre en aislamiento, las fuerzas rusas también abandonan sus puestos alarmantemente. Pero sí parece que la situación es particularmente grave del lado ucraniano. Así lo expresó recientemente el fundador de Frontelligence Insight, un grupo que sigue la guerra en Ucrania, en X, y cito de nuevo: nuestra investigación sobre deserción muestra que las tropas rusas abandonan sus puestos cada vez más. Las deserciones son más comunes en Ucrania, mientras Moscú logra reincorporar mejor a sus tropas al frente. Ahora, por si acaso tienes la tentación de descartar esto como obra de un agente ruso encubierto, el comandante en jefe ucraniano, Oleksandr Siersky, señaló él mismo en agosto que Moscú está movilizando con éxito a tantos hombres que sus fuerzas en realidad están creciendo en aproximadamente 9,000 soldados al mes. Las fuerzas de Ucrania, en cambio, están disminuyendo. Ahora, todas estas estadísticas sombrías plantean dos preguntas importantes. ¿Por qué sucede esto y qué efecto tiene en el campo de batalla? Bien, así que la primera pregunta en realidad es la más difícil de responder. Verás, en teoría, Ucrania debería estar en buen estado. Se están movilizando 30,000 personas cada mes en un momento en que Ucrania está a la defensiva, lo que en general debería significar que Kiev pierde menos tropas que Rusia, que está a la ofensiva. Rusia sufrió 33,000 bajas en julio, así que si Ucrania está movilizando 30,000 al mes, todo está bien, es verdad. Bueno, no exactamente. De esos 30,000, solo aproximadamente un tercio cada mes se considera apto para combatir. También está el problema de quiénes exactamente están siendo movilizados. Al iniciar la guerra, muchos voluntarios se inscribieron para defender su patria. Tras el fracaso de la contraofensiva de 2023, el flujo de voluntarios se redujo a un goteo. En su lugar, Kiev se ha visto obligado a empezar a movilizar a la gente, y la conscripción se ha manejado tan mal que ha generado resentimiento.
Al principio, solo podían movilizar a mayores de 27 años por temor a una crisis demográfica. El caos de los 90 provocó una caída en las tasas de natalidad que tardaron mucho en recuperarse. Como resultado, la Ucrania moderna tiene una enorme escasez de hombres jóvenes en edad tradicional de combate y a los políticos les preocupa que enviar a una buena parte de ellos a morir al frente genere una crisis demográfica aún mayor en el futuro. Después de mucho debate y de que los políticos buscaran sacar ventaja, finalmente se redujo el límite de edad inferior a 25 años, pero todo el proceso se volvió tan corrupto que quienes tenían recursos pudieron comprar su salida del servicio. El efecto general es que la mayoría de los que sí son movilizados no quieren estar ahí. Como le dijo un soldado en el frente al Kiev independiente, cito, en 2025 muchos de los que llegan son lo que llamamos busificados, llevados a la fuerza en autobuses por los oficiales de reclutamiento. Les falta la voluntad de luchar, no tienen propósito. Fin de la cita. Antes de que los bots rusos llenen los comentarios con emojis de risa, hay que aclarar que estos problemas afectan a ambos lados en esta guerra. Las tropas rusas tienen baja moral y muchos están en malas condiciones. Incluso los blogueros militares prorrusos han empezado a alertar sobre la alarmante tasa de virus de la inmunodeficiencia humana y hepatitis viral entre la infantería. La diferencia es que Rusia aún tiene suficiente dinero para dar bonos de inscripción y sueldos muy altos a los voluntarios. En algunas regiones, la combinación de bonos locales y federales significa que un soldado puede ganar 5.2 millones de rublos en un solo año. En esta nación, el salario promedio en la periferia rara vez supera los 50.000 rublos o $614. Esto asegura un flujo constante de hombres de zonas empobrecidas que buscan sueldos que literalmente les cambian la vida, aunque con frecuencia también les cuesta la vida. Aunque este sistema tiene límites, en octubre se reportó que algunas regiones no cumplieron sus cuotas de reclutamiento pese a los altos pagos, pero aún así supera lo que Kiev puede ofrecer. Y luego está el hecho de que Ucrania es simplemente una sociedad más libre, lo que significa un mejor acceso a la información sobre lo que está pasando en el frente. Cuando surgen historias de que el alto mando obliga a la infantería a mantener posiciones insostenibles solo para evitar vergüenza política, eso desanima mucho a los posibles reclutas. Situaciones como esta hacen que muchos expertos deseen la salida del comandante en jefe Oleksandr Syrskyi. Yaroslav Trofimov, corresponsal principal de Asuntos Exteriores de The Wall Street Journal, afirmó que Ucrania tuvo éxito el primer año de la guerra porque su ejército luchó de forma distinta. Desde que Zelensky reemplazó a Zeluzhny por Syrskyi, la guerra pasó a ser de un pequeño ejército soviético contra uno grande, con resultados previsibles. Fin de la cita. No todos los analistas coinciden, pero muchos culpan a Syrskyi por la mentalidad de no retirarse a toda costa. Esta mentalidad también afecta negativamente el reclutamiento de voluntarios. En cuanto a nuestra segunda pregunta, ¿qué efecto tiene esto en el campo de batalla? Bueno, la respuesta es, como podrías esperar, no es nada brillante. Regresa el fundador de Front Intelligence Insight. La reciente dinámica negativa en Kupiansk muestra que el problema fundamental del ejército de Ucrania sigue presente. Se ve obligado a operar como una brigada de bomberos, reforzando sectores amenazados del frente como Pokrovsk a costa de otras direcciones. En otras palabras, las fuerzas de Ucrania están tan dispersas que siempre hay algún sector en peligro de una ruptura rusa, lo que significa que las unidades de reserva tienen que moverse constantemente por el tablero a gran velocidad, tratando de evitar una catástrofe. Esto lleva a otra pregunta. Si Ucrania tiene tantos problemas de personal, ¿por qué Rusia no lo está haciendo mejor? Y realmente lo decimos en serio. Moscú lanzó una campaña masiva este verano para amenazar ciudades de Sumy a Pokrovsk, pero sus avances han sido casi nulos. Ningún asentamiento ucraniano de importancia ha caído en manos de las fuerzas de Putin desde hace meses. El único avance importante en Dobropia terminó siendo repelido. Chasiv sigue siendo disputado, y básicamente eso es todo. El analista ruso Jan Mativ estima que murieron al menos 30.000 soldados y 60.000 resultaron heridos. En general, documentos filtrados recientemente parecen indicar que las fuerzas del Kremlin perdieron cerca de 87.000 soldados muertos en combate entre enero y septiembre de 2025. Y eso es muertos en combate, no bajas, que también incluyen a los heridos y desaparecidos. Como mencionamos en un video aparte recientemente, Estados Unidos tuvo un poco menos de 41.000 soldados muertos en combate en toda la maldita guerra de Vietnam. Para el Kremlin, esos son, resultados pésimos. Un nivel de pérdidas insostenible ante un enemigo que apenas sostiene sus líneas. ¿Qué ocurre? La respuesta es obvia: los drones.
La guerra en Ucrania ahora tiene una zona mortal de 10 kilómetros donde los drones destruyen todo lo que se mueve, en vez de una línea frontal tradicional. Aunque estos drones pertenecen a ambos bandos, la propia naturaleza de las zonas de muerte significa que esto es mucho más peligroso para la fuerza atacante, ya que ganar terreno requiere la disposición de intentar avanzar dentro de esta franja de muerte. Actualmente es Rusia quien está atacando y Rusia quien está sufriendo las consecuencias. Las fuerzas de Moscú también enfrentan problemas internos. Los reclutas suelen estar desmotivados, sin entrenamiento ni condición, y los comandantes los envían fácilmente a asaltos inútiles. Como resultado, ahora estamos en una situación extraña en la que enormes extensiones de territorio están siendo controladas por un puñado de infantería y una gran cantidad de drones. Un artículo de The Atlantic citó a comandantes ucranianos que buscan evitar encuentros directos entre su infantería y soldados rusos, prefiriendo que sus hombres mantengan posiciones mientras drones y artillería se encargan de atacar. Una línea del frente porosa también significa que a veces es muy difícil saber quién está ganando en un sector determinado. Rusia ha empezado a enviar pequeños grupos de soldados profundamente dentro de la zona de muerte con órdenes de hacer poco más que pararse dentro de una aldea disputada y ser fotografiados por un dron sosteniendo una bandera rusa para crear la impresión de que están avanzando cuando en realidad no lo están haciendo. Por otro lado, el vacío en la línea del frente también hace que los avances repentinos sean cada vez más probables, aunque no necesariamente de una manera que signifique que estos avances puedan ser aprovechados. Si quieres ver el futuro de la guerra, esto es. Uno en el que los FPVs patrullan los cielos sobre una zona prohibida cada vez más grande, mientras pequeños grupos de infantería pasan meses escondidos dentro de esa zona, rara vez, si es que alguna vez, entrando en contacto con el enemigo. Pero aunque este escenario distópico actualmente le permite a Ucrania limitar severamente los avances de su oponente mucho más grande, eso no significa que podamos ignorar los problemas de reclutamiento que sigue teniendo Kiev. Como escribió recientemente el analista Rob Lee en Axe, dado el enfoque de Putin en Ucrania y la capacidad de Rusia para soportar altos costos, deberíamos estar preparados para que la guerra continúe hasta bien entrado el 2026. Mejorar el personal en brigadas ucranianas y mantener apoyo extranjero sigue siendo clave. Así que después de esa respuesta larga, espero que quede claro que los problemas de reclutamiento y movilización siguen siendo fundamentales para Ucrania y no se pueden resolver fácilmente. Eso no implica problemas existenciales, porque Rusia aún no ha explotado la mayor debilidad de Kiev. Sin embargo, es mejor tener esta discusión ahora abiertamente que dentro de 5 años, cuando intentemos averiguar retroactivamente cómo Moscú finalmente logró su gran avance en 2026. Y ahora, después de esa respuesta tan enorme, tomemos un respiro y respondamos algo más corto. Guerra Civil de Myanmar. La República Socialista de Vietnam 1500 pregunta: ¿puedes hacer una actualización sobre cómo ha progresado la guerra civil de Myanmar desde el terremoto a principios de este año? Este mes, el Tatmadaw recuperó Kaokme en Shan de los rebeldes, pero no vi cobertura en grandes medios. Está bien, es una gran pregunta y estaremos encantados de proporcionar una actualización porque tanto en la ciudad de Katmai, como mencionaste, como en otras partes del país, el régimen militar de Myanmar está ganando terreno. Actualmente, su ofensiva se concentra en zonas cercanas a la ciudad, parcialmente rodeada de Mandalay, donde el régimen tomó un par de ciudades importantes en julio, y después Kaokmei, ubicada en una carretera clave hacia China. Recuerda ese detalle, será importante después. En otras zonas, el régimen combate al ejército Arakan en el oeste, aunque con éxito limitado. En agosto recuperaron Domoso, ciudad estratégica que habría facilitado a los rebeldes el acceso a Napador, la capital nacional. El régimen sigue presionando a los civiles de Myanmar, como en el ataque del 6 de octubre durante un festival budista y protesta donde más de 40 personas murieron en un bombardeo. Ahora, aunque el régimen parece tener más impulso en el campo de batalla en este momento, es importante enfatizar que el impulso en este caso funciona de manera similar al impulso que tiene Rusia en su ofensiva ultralenta en el este de Ucrania. Sí, se están moviendo, pero no rápido, y el régimen de Myanmar no tiene recursos para avanzar más ni cambiar el curso de la guerra. Varias grandes milicias étnicas han lanzado recientemente sus propias pequeñas ofensivas, o, de otra manera, han logrado frenar los ataques del régimen, mientras que asedios en curso como la batalla de Barmo siguen en un estancamiento activo. Cuando recalcamos que Katmai está estratégicamente en una autopista hacia la frontera china, es porque varias victorias recientes del régimen de Myanmar parecen ligadas al apoyo de China.
Cubrimos ese fenómeno hace unos meses en un episodio de Situation Rim, cuando China pactó con un grupo rebelde en Lashio y obligó a los rebeldes a entregar la ciudad para que el gobierno de Myanmar y un convoy chino tomaran el control. Como dijimos antes, a China no le importa quién gane la guerra, pero sí que ninguna facción en Myanmar afecte sus intereses. Esto abarca un oleoducto clave, rutas comerciales y de viaje con China, y la ciudad de Mandalaya, donde la economía está dominada por chinos Han. Las victorias recientes del régimen se han enfocado en consolidar el control cerca de Mandalay y asegurar una carretera segura entre Mandalay y China. En algunos casos, parece que las tropas rebeldes abandonaron sus posiciones después de combates relativamente mínimos, lo que indica que China pudo haber ejercido presión directamente. En casi todos los casos, el avance del régimen ha mejorado significativamente la seguridad y protección de la población chino-birmana en Myanmar. En 2025, eso es lo que la mayoría de las victorias del régimen parecen tener en común. El futuro de la guerra con drones. Ahora responderemos dos preguntas juntos. Primero, de Ian Hines, 2302. ¿Hay defensa efectiva contra drones de ataque unidireccional? Se han probado armas de energía dirigida prometedoras contra enjambres, pero ¿y a nivel individual? La tecnología antidrones aún es incipiente, pero las armas de energía dirigida pueden neutralizar drones individuales o derribar enjambres actuando en áreas más amplias. Por ejemplo, el sistema Leónidas de Epirus usa microondas de alta potencia para desactivar los sistemas electrónicos que permiten volar a los drones. Hace casi un año publicamos un episodio de Warfronts dedicado a Leónidas. Pero en esencia, Leónidas utiliza haces de pulso electromagnético que pueden dispersarse sobre un área amplia o dirigirse a objetivos individuales que se aproximan. China desarrolla sistemas similares como FK, 4000 Huracán, 2000 y 3000, mientras que Thor de Estados Unidos y Phaser de Raytheon también ofrecen capacidades parecidas. Mientras tanto, aunque los sistemas de defensa de energía dirigida basados en láser como el rayo de hierro de Israel fueron diseñados inicialmente para interceptar cohetes y fuego de artillería, también pueden dirigirse contra drones individuales. Los interceptores de proyectiles tradicionales siguen funcionando bien y los baratos, portátiles y económicos son cada vez más prioritarios, mientras que otras empresas se enfocan en drones autónomos para interceptar otros drones. Y todas estas capacidades son más efectivas que la tecnología de interferencia, que puede evitar que los drones se comuniquen de forma inalámbrica con sus operadores, pero no puede hacer nada contra los drones que usan carretes largos y delgados de cables de fibra óptica para mantener un enlace directo. También está la segunda pregunta relacionada de Enderjack en el 6384. ¿Cómo influirán los sistemas antidrones en la guerra futura? ¿Los drones serán inútiles contra los ejércitos más poderosos? A lo que la mejor respuesta que podemos ofrecer es probablemente no. En general, la evolución de los drones podría seguir dos caminos. O los drones son como acorazados, o los drones son como misiles. Si los drones son como acorazados, son una pieza de tecnología que simplemente queda anulada por un contraataque tan efectivo que ni siquiera vale la pena invertir los recursos que se necesitarían para innovar una nueva solución. El acorazado, ese fue el portaaviones. Las naciones pudieron invertir décadas y mucho dinero en acorazados para resistir ataques aéreos, pero habrían perdido guerras y gastado demasiado, así que optaron por una nueva forma de guerra. En contraste, los misiles y los sistemas de defensa contra misiles han sido parte de un tira y afloja durante décadas. Los misiles mejoran, surgen defensas aéreas para interceptarlos, después los misiles innovan para evadirlas y las defensas se actualizan, repitiéndose el ciclo. No está completamente claro hacia dónde irá la tecnología de drones, pero en este momento lo más probable es que sea más similar a la evolución continua de los misiles y los sistemas de defensa contra misiles. Ese proceso ya ocurre en los campos de batalla de Ucrania, donde ambos países han innovado y contrarrestado la tecnología del otro varias veces. Los drones y los sistemas antidrones siguen siendo efectivos. Los drones resultaron ser muy versátiles. Cada vez que los sistemas antidrones crean barreras, ellos encuentran cómo superarlas, ya sea por encima, debajo, alrededor o atravesándolas. Si pensamos en el futuro, llegamos a tu última pregunta. ¿Los drones serán inútiles contra los ejércitos más poderosos? Juzgando por lo que está pasando ahora, bueno, no, casi con toda seguridad no. A veces los sistemas antidrones de los ejércitos más poderosos superarán a los drones enemigos. Pero pronto, drones y defensas deberán innovar en nuevas direcciones.
¿Por qué Estados Unidos revela su equipo a sus enemigos? Estas son de Doc Kildare, quien al usar 3 signos de interrogación seguidos, parece que escribió la pregunta gritando de frustración. Siempre me ha desconcertado por qué las potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos, anuncian tan rápido su nuevo equipo militar, capacidades y políticas. ¿Por qué le revelarías a tu enemigo tu arsenal y cómo lo usarás? Siempre pensé que el elemento disuasorio más poderoso era manipular la tensión y la incertidumbre en la mente de tu enemigo, no mostrarle tu estrategia para que la estudie o, peor aún, la copie y la mejore. ¿Por qué demonios siguen mostrando sus cartas? Signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación. Quisiera oír un artículo sobre los pros y contras de esta estrategia. Bueno, de hecho, insinuaste la respuesta como parte de tu pregunta y realmente el concepto que importa aquí es la disuasión. En los asuntos globales, la disuasión es básicamente cuando una nación o un actor no estatal intenta desalentar a su adversario de ser agresivo o de tomar algún otro tipo de acción no deseada, ayudando a ese adversario a darse cuenta de que debería temer las consecuencias de esa acción. Digamos que un día México decide que quiere California, pero al final elige no hacerlo porque teme que Estados Unidos use su enorme arsenal nuclear para desatar el infierno sobre la Ciudad de México. Ahora, tú, estimado Doc Kildare, mencionaste en tu pregunta, o cita aquí, que pensabas que el elemento disuasorio más poderoso era mantener la tensión y la incertidumbre en la mente de tu enemigo. Y sí, eso es cierto, pero solo hasta cierto punto. Cierta tensión e incertidumbre favorecen la disuasión. ¿Cuán peligrosas son las armas de mis adversarios? ¿Qué tan dispuestos están a usar lo más peligroso de su arsenal? Pero aunque es útil ser vago sobre cómo se usará un elemento disuasorio, no es útil ser vago sobre si ese elemento disuasorio existe o no. Estados Unidos, Europa y otras naciones alineadas con Occidente suelen ser muy ruidosos sobre sus armas y no es casualidad. Después de todo, ¿cómo se supone que las naciones adversarias potenciales van a ser disuadidas por el arsenal militar de Estados Unidos o Europa si no saben que hay algo dentro de ese arsenal que valga la pena temer? Occidente es bastante bueno manteniendo la ambigüedad sobre lo que sus armas son realmente capaces de hacer. Por ejemplo, suelen ocultar las verdaderas capacidades de sus barcos y aviones avanzados. Si eres una nación que usa la disuasión, buscas que tus adversarios se pregunten ¿qué tan mal pueden patearme el trasero? En vez de que ese rival dude si puedes vencerlo. Mira, si alguien me acorrala en un callejón e intenta asaltarme, pero yo revelo que llevo un gran palo, todavía no saben cómo voy a usar ese palo, pero saben que realmente preferirían no averiguarlo. Ahora, actualmente estamos viendo que algunas naciones dentro de la alianza de la OTAN son muy explícitas sobre cuándo van a desplegar armamento de la OTAN y cuándo no lo harán en respuesta a las provocaciones rusas. Pero esas naciones no buscan disuadir en este momento. Están mostrando sus cartas para apaciguar y dejar claro a Rusia que si todos eligen desescalar y actuar responsablemente, todo puede volver a la normalidad. Nosotros argumentaríamos que eso es un malentendido fundamental de las acciones de Rusia y que una disuasión adecuada habría sido un enfoque mucho mejor para la situación. Pero si parece que una parte de la OTAN está haciendo una pésima disuasión en este momento, es porque en realidad no están tratando de disuadir a Rusia en absoluto. ¿Qué más tienes? Nosotros, los jabalíes. Y ahora, la parte del programa donde invitamos a nuestros escritores, Morris y Evan, a salir del sótano para que reciban un poco de sol y tal vez algo de agua, si tienen suerte, mientras se unen a mí para responder algunas preguntas más ligeras. Iniciaré con una pregunta de Enderjack en el 6384. Escribe para los escritores, solo porque Simón no tiene cultura. Tranquilo. ¿Cuáles son algunos de sus animes o mangas favoritos con temática de guerra? Personalmente, soy fan de GATI. Siempre me fascina el choque entre lo militar moderno y los reinos de fantasía. Sí, a mí también. No sé de qué hablan. Evan dice, como Simón, no estoy calificado para responder. Bien, pero pensé que era la ocasión ideal para destacar a nuestro nuevo escritor, Wilfredo. Le pasaré la pregunta a él. Muy bien, hagámoslo. Wilfredo dice, mi anime favorito con temática de guerra es Yuho Senki, también conocido como la saga de Tanya la Malvada. Anime militar de fantasía oscura situado en una Europa alterna del siglo XX envuelta en una guerra mundial. Espera, Simón comentó aquí. No hubo una guerra mundial en el siglo XX, de hecho, ¿no fueron dos? Wilfred sigue narrando la historia de Tanya de Gurchav, una joven fría y calculadora que es oficial del ejército imperial. Tanya es la reencarnación de un asalariado japonés cínico asesinado tras burlarse del Ser X, una entidad misteriosa con poderes divinos.
Con gran magia y mente fría, Tanya asciende rápido en el ejército y gana el apodo de El Diablo del Rin. Su objetivo principal es sobrevivir y asegurar una vida cómoda lejos del frente, pero su talento y ambición la arrastran constantemente más profundo al combate. La respuesta de Morris: no tengo idea de lo que está pasando. Morris dice: no sé si los puristas lo considerarían, pero el entorno militar de Full Metal Alchemist Brotherhood es tan esencial que parece un anime de guerra, sobre todo por la historia de la guerra de Ishval. Toda esa historia es una mirada profundamente humana a cómo el conflicto afecta no solo a los civiles que van a la guerra, sino también a los propios soldados. Es una épica de fantasía steampunk con acción, alquimia, lazos familiares y el destino del mundo. Las partes de la guerra son muy intensas. Aquí dice que debo responder, pero no tengo idea, amigo. No lo he hecho, nunca he visto un anime. Ni siquiera Pokémon. ¿Eso es anime? ¿Cuál sale en la tele? Mangas son libros, ¿no? Sigamos adelante. Canciones de conflicto. Y finalmente, esta divertida de Tranquil Poisons. En tu opinión, ¿cuál es tu canción favorita relacionada con la guerra? La mía tiene que ser Bella Ciao. Morris dice: yo me voy a quedar con un clásico absoluto, Warpigs de Black Sabbath. Escuchando la letra, los políticos se esconden. No la voy a cantar, ellos solo empezaron la guerra. ¿Por qué deberían ellos salir a pelear, pero dejan ese papel a los pobres? Parece tan eternamente relevante en nuestra época actual, especialmente cuando ves a Rusia lanzando a sus pobres y minorías étnicas a la picadora de carne, mientras las élites en Moscú y San Petersburgo pueden pasearse por la capital como los residentes en los Juegos del Hambre. ¿Ha existido un cerdo de guerra mayor que Vladimir Putin? Evan está de acuerdo con Bella Ciao y añade Zombie de The Cranberries. Para quien no lo sepa, Zombie es una canción de protesta que habla sobre los conflictos en Irlanda del Norte, condenando tanto las acciones del gobierno británico como las tácticas insurgentes destructivas utilizadas por el ejército republicano irlandés. No solo es una canción muy conmovedora y emotiva, sino que también es un temazo. Creo que tengo un temazo del que no me di cuenta de qué trataba hasta que me di cuenta de que era exactamente sobre lo mismo que la canción Warpig de Morris. No es de él, es de Black Sabbath, pero Fortunate Son es de Creedence Clearwater Revival. Pensaba que era una canción genial. Luego te das cuenta que trata de cómo los ricos envían a los pobres a morir en guerras. ¿Por qué suena tan rockera? Eso es todo. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. O sea, te veré antes, pero nos vemos en una semana para Situation Room, ¿verdad? Gracias por vernos.